Bueno, ¿qué define a una banda que no solo, digamos, crea un género, sino que parece reescribir sus propias reglas, una y otra vez por décadas? Hoy vamos a explorar un poco los detalles que revela Metallica, The 2495 Book, de Ben Apatow. Tenemos extractos de este libro que la verdad prometen llevarnos más allá de los titulares, a la maquinaria interna, ¿no? A esa complejidad de una de las bandas más influyentes del planeta. Exacto. Y no es solo una biografía más, ¿eh? El libro, por lo que vemos aquí, se mete de lleno en las controversias, en las influencias que los formaron y también cómo ellos, a su vez, cambiaron todo el panorama musical. Vamos a explorar desde esos inicios un poco turbulentos hasta su impacto cultural, buscando entender no solo qué hicieron, sino por qué. ¿Por qué su historia sigue generando tanta fascinación, tanto debate? Sorpresas, esos momentos clave que Apatow destaca sobre Metallica. Buscaremos esas pepitas de oro informativas que nos ayuden a entender mejor su trayectoria. Una trayectoria única y a veces, bastante contradictoria. Ok, vamos a empezar. El libro arranca fuerte, ¿eh? Sin anestesia. Señala que la historia de Metallica empieza con uno de los pecados originales más debatidos del metal, la expulsión de Dave Mustaine. Justo antes de grabar su primer disco. Que igual en 1983 no fue un escándalo mediático gigante, pero Apatow subraya cómo ese evento sigue encendiendo pasiones casi 40 años después. Impresionante. Sí, es muy interesante cómo Apatow presenta ese conflicto inicial como algo fundacional, ¿no? Mustaine, según el libro, se sintió traicionado, pero profundamente traicionado, y canalizó toda esa furia en Megadeth, creando una narrativa de rivalidad que, duró décadas, acusando a Metallica de robarle ideas, etc. El libro cita a Hetfield describiendo a Mustaine en esa época como alguien en un camino que podría matarnos a todos. O sea, te da una idea de la tensión del momento. Uf, tremendo. Incluso se menciona esa escena tan incómoda del documental Some Kind of Monster, ¿te acuerdas? Sí. Donde Mustaine confronta a Lars buscando como un cierre que parece que nunca llega del todo. Es fuerte. Y pensar que la formación misma fue casi un accidente feliz. Lars Ulrich, que sus habilidades con la batería eran, digamos, incipientes al principio. James Hetfield llegó a comparar su primer kit con el de Animal de los Muppets, imagínate. Jaja, sí, lo menciona el libro. Pero tenía una determinación de acero, eso sí. Su conexión inicial fue el amor compartido por Motorhead y la promesa de aparecer en esa compilación, la de Metal Massacre de Metal Blade Records. Y un detalle curioso que rescata el libro es que en las primeras copias de esa compilación escribieron mal el nombre, pusieron Metallica con doble T. Sí, es un detalle genial. Y Apatow también detalla la breve y, la verdad, algo amarga estancia de Ron McGovney, el primer bajista. Según el libro, McGovney sentía que la banda lo usaba más por su casa, la famosa Metallica Mansion en el Cerrito. Claro, la base de operaciones. Exacto. Descrita como una comuna caótica, llena de botellas vacías, desorden. Y también por su furgoneta más que por su aporte musical. Hay un incidente que se relata cuando Mustaine, borracho, derramó cerveza sobre el bajo de McGovney y se lo dañó feo. ¡Qué momento! Luego vino la llegada de Kirk Hammett, ¿no? Reclutado de Exodus. Hammett cuenta que pensó que la llamada para la audición, que fue en 1 de abril, era una broma de April Fools. Claro, el Día de los Inocentes gringo. Exacto. Pero impresionó a la banda al instante. Todo esto, sienta las bases para esa dinámica interna tan particular y la eterna sombra de la rivalidad con Megadeth. Aunque Apatow también equilibra citando al bajista de Megadeth, a Dave Ellefson, reconociendo con bastante hidalguía, le debemos todo a Metallica. Eso también está bueno. Está bueno ese contrapunto. Ahora, entremos en un aspecto que Apatow explora con bastante detalle. Cómo Metallica no solo absorbió influencias, sino que activamente moldeó la percepción del pasado del metal. Funcionaron casi como curadores para millones de fans, ¿no? Totalmente. Bandas como Misfits, Diamond Head, Budgie, de pronto se volvieron conocidas a gran escala gracias a ellos. Su EP, The $5.98 EP, Garage Days Revisited, y el doble álbum Garage Inc. fueron como verdaderas lecciones de historia del metal. Sí, el libro da ejemplos muy concretos de este fenómeno.
El logo del Crimson Ghost de Misfits se volvió omnipresente en parte porque James, Kirk y sobre todo Cliff Burton, que hasta lo llevaba tatuado, usaban sus camisetas todo el tiempo. Claro, era parte de su imagen. Motorhead, que fue una influencia capital para Metallica, ganó su único Grammy décadas después de empezar, y fue justamente por versionar Whiplash. Lars Ulrich incluso compiló un disco en 1990, New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited, para dar a conocer a esas bandas británicas pioneras que tanto lo marcaron a él. La famosa NWOBHM. Esa misma, la nueva ola del heavy metal británico. Apatow lo presenta como un acto de reconocimiento constante. Cita a Lemmy de Motorhead diciendo: Metallica es una de las pocas bandas que constantemente nos ha dado crédito. Es un gran reconocimiento. Y se profundiza en esas influencias clave. La obsesión casi adolescente de Lars con Motorhead. Cuenta la anécdota de que hasta vomitó la primera vez que bebió con Lemmy. Jaja, sí, es tremenda esa historia. La relación con Iron Maiden, llena de respeto, pero también con alguna pulla musical, como esa versión medio burlona de Run to the Hills al final de Garage Days. Y la respuesta sarcástica de Maiden en un lado B, también. Exacto. Y sobre todo, Misfits. Apatow recalca que fue Cliff Burton quien los introdujo al resto de la banda. Sí, Cliff fue clave ahí. James Hetfield admitió haber estudiado el estilo vocal de Glenn Danzig y Kirk Hammett lo citó como influencia directa en la composición de Master of Puppets. O sea, la influencia fue profunda. El libro, lógicamente, repasa la discografía, pero tratando de mostrarla como una evolución constante y, bueno, no exenta de polémica, claro. Arranca con Kill 'Em All, 1983, energía cruda, casi punk, con el bajo de Cliff Burton sonando protagonista en Anesthesia Pulling Teeth. Un temazo ese. Apatow recuerda que el título original iba a ser Metal of Your Ass, mucho más provocador. Sí, menos mal que lo cambiaron, quizás. Y cita a Dimebag Darrell de Pantera, describiéndolo como el primer álbum de thrash verdaderamente consistente. Una declaración fuerte. Pero enseguida con Ride the Lightning 1984, Apatow marca un salto cualitativo tremendo. Ahí ya se ve. Aparecen la complejidad musical, las letras más elaboradas y algo crucial, baladas poderosas como Fade to Black. Fade to Black. Esto, según el libro, generó las primeras acusaciones de venderse entre los fans más puristas del thrash. Ya empezaba la polémica. Claro, es decir, ya en su segundo álbum estaban desafiando las expectativas y las etiquetas que les ponían. Ya eran diferentes. Y esa complejidad que mencionas en Ride the Lightning parece alcanzar otro nivel con Master of Puppets, 1986, considerado por muchos, y Apatow recoge esta visión, como una cumbre, no solo de Metallica, sino del metal en general. Sí, es un disco fundamental. Temas como el control, la adicción, la manipulación, abordados con una madurez sorprendente para la edad que tenían. ¿Y el instrumental Orion? Apatow lo presenta como el testamento musical del genio de Cliff Burton. Es espectacular. Totalmente. Un detalle curioso que aporta el libro. La idea original de James para la portada era una marioneta tipo Howdy Doody, con marcas de agujas en los brazos. Fuerte. ¡Wow! Hubiera sido muy diferente. Después de la cima de Master Puppets y la trágica muerte de Cliff, Apatow describe como And Justice for All, 1988, se sintió como una reacción, ¿no? Aún más intrincado, oscuro, técnico. Canciones larguísimas, estructuras laberínticas. Sí, súper complejas. Y letras sobre guerra e injusticia, como en One, cuyo video usaba imágenes de la película Johnny Got His Gun. Impactante. Y por supuesto, aborda la controversia del sonido, casi sin bajo. El famoso bajo perdido de Justice. El gran misterio. Apatow presenta las distintas versiones. Lars pidiéndole al ingeniero Steve Thompson que lo bajara hasta ser casi inaudible. Esa es una versión. Hetfield diciendo que simplemente estaban agotados y no se dieron cuenta. ¿Quién sabe? Claro. También recuerda esa anécdota de la pegatina Losers, que se pusieron tras perder el Grammy frente a Jethro Tull. Un símbolo de su actitud de outsiders, de no pertenecemos aquí. Totalmente. Luego viene el giro de 180 grados con The Black Album, 1991. Apatow lo describe como una búsqueda consciente de canciones más directas, con más groove, menos complejas estructuralmente. Sí, un cambio radical. Lars admitió la influencia de AC/DC en esa simplificación.
Querían sonar más grandes. Y entra en escena el productor Bob Rock. El libro detalla los intensos conflictos creativos durante la grabación. Sí, chispas hubo ahí. Una lucha de egos, ¿no? Entre la banda acostumbrada a producirse sola y un productor con una visión muy clara. Pero bueno, el resultado fue un sonido masivo, pulido, que rompió todas las barreras del mainstream. Fue gigantesco. Sí, pero Apatow menciona también el costo personal. 3 divorcios entre los miembros de la banda durante ese proceso. O sea, fue intenso a todo nivel. ¡Wow! Sí, tremendo. Y si el Black Album fue un giro, Load, 1996, y Reload, 1997, fueron una reinvención casi total. Apatow los describe como altamente controvertidos. Y con razón. Uf, sí que lo fueron. No solo musicalmente, abrazando influencias del rock alternativo, blues, hasta country, sino también estéticamente. El cambio de look fue impactante. Adiós al pelo largo. Hola al delineador de ojos, las fotos artísticas de Anton Corbijn. Sí, otra banda parecía. El libro detalla la reacción visceralmente negativa de una parte importante de la base de fans y de la crítica metalera. Se sintieron traicionados. Y para añadir más leña al fuego, las portadas con obras del polémico artista Andrés Serrano. Semen and Blood 3 para Load. Y Peace and Blood 26 para Reload. Títulos provocadores también. Exacto. Apatow subraya cómo esto fue visto por muchos como una provocación deliberada. Querían romper con todo. Para cerrar este recorrido rápido por los álbumes clave, llegamos a Saint Anger, 2003. El libro lo sitúa en un contexto de caos absoluto. La salida abrupta de Jason Newsted, la larga rehabilitación de James Hetfield por alcoholismo. Sí, la banda estaba al borde del abismo. Y todo documentado en Some Kind of Monster, además. Claro. Apatow describe el sonido del álbum crudo, sin solos de guitarra, con esa producción tan divisiva. Ese sonido de caja. Sí, el famoso sonido de la caja de Lars. Lo describe como un reflejo directo de la terapia y la tensión interna. Un disco difícil de escuchar, quizás, pero musicalmente muy honesto con el momento que vivían. Muy visceral. Sí, totalmente. Lo que Apatow parece mostrar a través de esta evolución discográfica es que cada paso, incluso los más criticados como Load, Reload o Saint Anger, fue una reacción deliberada al anterior, ¿no? Exacto. Una constante búsqueda por no repetirse, por desafiar expectativas, las suyas propias y las de su audiencia. Aunque eso significara alienar a parte de su base o tropezar artísticamente a ojos de muchos, siempre buscando algo nuevo. Pasemos ahora a los miembros, porque Apatow dedica espacio a perfilar sus personalidades y contribuciones, yendo más allá de los clichés. Me parece interesante. Empieza con James Hetfield. El libro indaga en su infancia marcada por la estricta ciencia cristiana de sus padres. Una infancia complicada. La dolorosa pérdida de ambos, su madre, por cáncer, rechazando tratamiento médico, su padre abandonándolos antes, y cómo ese dolor se filtra en letras como The God That Failed o Dyer's Eve. Es muy palpable. Sí, se nota mucho en sus letras. Lo muestra encontrando en la música y en la banda una especie de familia. Su lucha con la adicción, el perfeccionismo, su icónico ya. Y el detalle curioso que menciona el libro. Ahora es apicultor. Un cambio de vida total. Jaja, sí, ¿quién lo diría? Luego está Lars Ulrich. Apatow lo pinta como el motor organizativo, el estratega, el portavoz incansable, casi el CEO de Metallica. El hombre de negocios. Exacto. Desde sus inicios casi forzando la creación de la banda con un anuncio clasificado, hasta ser la cara visible en decisiones polémicas como la lucha contra Napster. Un personaje lleno de contradicciones, criticado a menudo por su técnica de batería o su personalidad, percibida como arrogante. Sí, genera amores y odios. Pero según el libro, absolutamente indispensable para que la maquinaria metálica funcione. Se recalca su pasión temprana por la NWBHM, esa nueva ola del heavy metal británico que mencionamos, y cómo esa obsesión fue clave para conectar a la banda al principio. No puede faltar Cliff Burton, claro, una figura casi mítica. El libro lo describe como el hippie punk metalero, excéntrico con una formación musical sorprendente que incluía estudios de música clásica. Un músico muy completo. Apatow destaca cómo introdujo armonías complejas y la idea del bajo como un instrumento líder, no solo rítmico. Le dio otra dimensión al sonido.
Era visto como la brújula musical y quizás moral de la banda en sus inicios. Su trágica muerte en el accidente de autobús en Suecia en 1986 es presentada como un punto de inflexión devastador, Un antes y un después absoluto. cuyo eco resuena en tributos como el instrumental To Live Is To Die, que incluye riffs compuestos por él, un legado imborrable. Kirk Hammett es retratado como el coleccionista obsesivo de memorabilia de terror. Sí, su otra gran pasión. Una pasión que, según sugiere Apatow, citando al propio Kirk, podría ser una forma de canalizar una infancia difícil con un padre abusivo. Es una lectura interesante. Se destaca su carácter generalmente afable, tranquilo, que contrasta con la intensidad de su forma de tocar, ¿no? Llena de feeling. Sí, parece el más centrado, quizás. El libro menciona sus gustos eclécticos, que van del rock gótico al punk, y su disposición a expresar posturas políticas más abiertamente que otros. Y si rescata esa anécdota memorable y algo cómica del sándwich de jamón endiablado que le lanzaron en el Festival de Donington en el 85, que lo enfureció muchísimo. Jaja, sí, un clásico. Con la llegada de Jason Newsted tras la muerte de Cliff, Apatow describe al fan que cumple el sueño de unirse a su banda favorita. El sueño del pibe, como se dice. Se destaca su energía desbordante en el escenario, su entusiasmo casi infantil, su go-getterness, como él decía. Sí, le ponía mucha garra. Pero el libro también aborda el lado oscuro, las constantes novatadas y el bullying que sufrió por parte de James y Lars. Eso fue duro. Y su creciente frustración por la falta de espacio creativo, sintiendo que sus ideas musicales eran sistemáticamente ignoradas o menospreciadas, especialmente en la mezcla de And Justice for All, donde casi no se le oye. El famoso caso del bajo ausente. Su salida en 2001, relacionada en parte con el conflicto por su proyecto paralelo Echo Brain, es presentada como un momento crítico que casi disuelve la banda. Fue otro punto de quiebre. Finalmente, Robert Trujillo. Apatow lo introduce como el veterano experimentado, con un bagaje musical impresionante que incluye funk, con infectious grooves y jazz fusión. Un músico muy versátil. Sí, otro nivel. Su llegada trajo estabilidad, una energía positiva y una presencia escénica imponente en un momento muy delicado para la banda. Creo que fue clave. Totalmente. El libro recuerda su audición, mostrada en Some Kind of Monster, su habilidad técnica tocando con los dedos, Un guiño a Cliff, sí, ya que Jason usaba púa. y su característico crab walk en el escenario. Es único. Es, de hecho, el bajista que más tiempo ha permanecido en Metallica. Aportó solidez y, creo, buena onda también. Sí, parece que encajó muy bien. Más allá de la música y los miembros, Apatow también examina el impacto cultural de Metallica. Un punto interesante es cómo influyeron en la moda del metal. Ah, sí, eso es clave. Rechazaron conscientemente los clichés del glam metal ochentero. El spandex, el maquillaje, los pelos cardados, para vestir como sus fans. Jeans rotos, camisetas negras de otras bandas, zapatillas. Crearon una estética más callejera, más auténtica, ¿no? Que conectó muchísimo con una generación. Rompieron con el look de estrella de rock tradicional. Exacto. El libro también repasa su relación con el cine y los medios visuales. Menciona el VHS Cliff 'Em All, 1987, como un documento fundamental de sus primeros años, lleno de grabaciones piratas y caseras, vital en la era pre-internet para conectar con los fans. Era oro puro para los seguidores. Ni hablar. Destaca su papel crucial en el caso de los West Memphis 3. Sí, eso fue muy importante. Permitiendo el uso gratuito de su música en los documentales Paradise Lost, lo que ayudó enormemente a visibilizar la injusticia y eventualmente a liberar a los 3 condenados. Un gesto muy potente. Totalmente. Y por supuesto el documental El Some Kind of Monster, 2004, que Apatow presenta como un acto de transparencia brutal y sin precedentes. Sí, fue revelador. Mostrando las miserias y la terapia de grupo de una de las bandas más grandes del mundo. Un arma de doble filo, ¿no? Humanizó a la banda para algunos y la expuso demasiado para otros. Generó mucho debate. Y esa relación con los fans es otro tema central que Apatow disecciona. Una devoción casi religiosa por parte del núcleo duro, el autodenominado Fifth Member,
el quinto miembro, Sí, la lealtad es increíble. pero también una relación tensa y a menudo conflictiva. El caso Napster es analizado en detalle. Uf, Napster. Eso fue un terremoto. La postura de Lars, argumentando defender los derechos de autor y a los artistas emergentes, frente a la percepción pública masiva que los vio como millonarios avariciosos demandando a sus propios seguidores adolescentes. Sí, la imagen que quedó para muchos fue esa. El libro parece mostrarlo como una herida que nunca cicatrizó del todo, en la relación con una parte de su público. Les costó caro en términos de imagen. Sin duda. Finalmente, el legado que perfila a Apatow es el de unos pioneros que se convirtieron en institución, pero que nunca dejaron de ser, en cierto modo, outsiders. Es curioso eso. Sí, como incómodos en su propio trono. Capaces de desconcertar con colaboraciones tan arriesgadas y artísticamente desafiantes como el álbum Lulu con Lou Reed, que fue masacrado por crítica y público, ¿eh? Uf, sí. Lulu fue divisivo es poco. Y de seguir generando polémica, como cuando fueron cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury en 2014, enfrentando críticas de sectores que no los consideraban apropiados para ese evento. Apatow los pinta como iconoclastas perpetuos, incómodos incluso en la cima del mundo, siempre contra la corriente de alguna manera. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de lo que Apatow presenta en este libro sobre Metallica, ¿cuál sería? Para mí es la historia de una reinvención constante, sí, pero impulsada tanto por la creatividad como por el conflicto, mucho conflicto. Sí, muchísimo. Conflictos internos brutales, egos gigantescos, tragedias personales, pero también una resiliencia casi sobrehumana. Se caen y se levantan. Estoy de acuerdo. El retrato que emerge de estos extractos es el de una banda que nunca encontró una zona de confort. Nunca. Siempre empujando límites, los suyos y los del metal a veces, con resultados gloriosos, otras tropezando de forma espectacular. Como con Saint Anger o Lulu. Exacto. Apatow parece subrayar esa dualidad, el poder y la influencia casi mitológica de su música, contrastando con la humanidad imperfecta, vulnerable y a menudo conflictiva de las personas detrás de ella. No son dioses del metal, son músicos lidiando con presiones extraordinarias. Y con sus propios demonios. Muy bien dicho. Para quienes buscan entender no solo la música, sino las fuerzas humanas, creativas y a veces destructivas que mueven a un fenómeno cultural de esta escala, este análisis basado en el libro de Apatow ofrece una mirada llena de matices y detalles reveladores. Vale la pena. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Apatow documenta 4 décadas de superar crisis internas, expectativas, tragedias. Si algo define a Metallica, según este libro, es su capacidad para renacer de sus propias cenizas, una y otra vez. Cierto. Considerando esa trayectoria de desafíos y renacimientos inesperados, ¿qué forma podría tomar el próximo capítulo, seguramente impredecible, en la larga saga de Metallica? ¿Con qué nos sorprenderán ahora? Buena pregunta. Una pregunta interesante para seguir explorando. Este análisis apenas rasca la superficie. El viaje continúa.